Comunicación con la contadora Ana María, perdón, Emilia Prado. Emilia Prado. ¿Cómo le va? Buen día, contadora. Bueno, tenemos un problema. Vamos a intentar de vuelta. Queremos Hola, hablar... buen día. Sí, ¿cómo le va, contadora? ¿Cómo está usted? Bien, bien, buen día a toda la audiencia. Bueno, contadora, están anunciando que se va a eliminar el monotributo y se lo quiere plantear prácticamente como un autónomo pagar IVA. ¿Cómo sería en el futuro? ¿Cuál es la visión o qué están analizando ustedes? Bueno, a ver, recordemos que el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, conocido como monotributo, es un régimen en el cual se exime al sujeto de abonar mensualmente IVA e impuesto a las ganancias y en reemplazo a eso abona un impuesto único, que es lo que se conoce como el impuesto integrado de manera mensual en función a ciertos parámetros que encuadre la actividad que realiza, según los ingresos obtenidos y demás. La versión que circula, en caso de que se llegue a eliminar el monotributo, implicaría que los sujetos que recién empiezan una actividad, sea una prestación de servicio o una venta, tengan que encuadrarse en el régimen general, que actualmente el régimen general implica ser responsable inscripto en IVA y en impuesto a las ganancias. IVA, recordemos que es un impuesto que se traslada y que en definitiva lo paga el consumidor final, pero No, esto pero sí acá, espere, acarrearía, contadora, sí, el IVA es cierto, se traslada, pero ¿por qué aparece el IVA en el monotributo, en los pequeños comerciantes? Porque ellos facturan a un cliente que no les paga en término. Le puede patear un mes, 2 meses el cliente y ese IVA, cuando usted paga, lo tiene que pagar el mes siguiente en la posición del mes siguiente. Es decir, usted cobró los 3 meses, pero ya el IVA lo pagó el primer mes. Y ahí el origen de estas cuestiones es eso, como que el pequeño contribuyente no le cobra al toque la plata, siempre tiene que no, no, pedalearla para... a ver, estamos confundiendo cosas porque hoy por hoy, o sea, el monotributista no paga IVA, No, ¿sí? pero Independientemente de cuando nace, cuándo, contadora, le digo, cuando nace sí. esto, nace por eso. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que el monotributista o aquel que vendía, al comienzo pagaba IVA a todo el mundo. Cuando cobraba el IVA, ya no podía realmente reponer esa plata que ya había pagado a la FIP. ¿Me entiende? Bueno, en realidad los orígenes, el monotributo va a cumplir 30 años, Sí, surgió en el año 1998. Recordemos que antes de esta figura estaba la figura del responsable no inscripto en cuanto a sí. IVA, lo cual el fisco aplicaba una presunción al momento que la persona compraba y no estaba inscripta y el fisco a través de el comerciante, que es el que actúa como agente de recaudación, y suponía, bueno, este no está inscripto, pero tampoco está actuando como consumidor final, entonces te aplico una alícuota, te aplico una alícuota mayor en concepto de responsable no inscripto. Lo cierto es que si se llega a eliminar el monotributo, así como el sistema hoy está planteado, el régimen general, implicaría mayores costos iniciales para un sujeto, para un pequeño contribuyente, además también de costos administrativos y de gestión, por lo que implica un seguimiento mensualizado, presentar declaraciones juradas mensuales de IVA, por ejemplo. A ver, de por sí el régimen simplificado surgió con una idea de que sea simple, pero no es un régimen para nada simple en el sentido de que sí tiene obligaciones formales y siempre se sugiere a un monotributista que esté asesorado lógicamente por un contador. Claro, entonces ahora usted dice todo iría como autónomos. Pero la información que leí hoy es como que todos serían autónomos. Es lo que circula, todavía no se ha tenido acceso al documento oficial de las propuestas. Entiendo que eso tiene que debatirse en nuestro Congreso de la Nación. Los impuestos, para que surjan, tienen que surgir de la letra de una ley, es decir, que esto tiene que ser debidamente tratado en el Congreso y analizado con la seriedad que se merece.
¿no? Y el sistema como está, siempre se sugiere una reforma integral, porque no es suficiente ni conveniente eliminar así porque sí el monotributo si se deja el régimen general sin actualizar, sin modificaciones de fondo que merece. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias tiene muchas deducciones que están totalmente desactualizadas. Hubo un fallo reciente de la deducción de automóviles que quedó desactualizada de la década del 90 se considera que el automóvil tiene un costo de adquisición de 20.000 pesos. O sea, con eso no compras ni la alfombra del auto hoy. Entonces se amortiza en base a eso, por lo tanto se amortiza de un automóvil 4.000 pesos al año para el impuesto a las ganancias. O sea, por dar un ejemplo de algo que quedó totalmente obsoleto. Y entonces, ese es un ejemplo de las tantas cosas de nuestro régimen impositivo, y aquí me permito decir que en Argentina no tenemos un sistema tributario con lo que implica el concepto y la noción de sistema. Tenemos más bien un régimen donde a veces suceden que no se tienen en cuenta los principios que se tienen que tener del derecho tributario. Ahora, usted cuando se habla de esta reforma tributaria completa, porque hay a veces que un mismo hecho tiene varias cuestiones imponibles que se discute todavía. ¿Por dónde debe comenzar esto? ¿Qué debe ser? ¿Cuál la ve usted la salida? Bueno, hay muchos proyectos presentados también en el Congreso de la Nación en lo que tiene que ver. Recordemos que nosotros tenemos un sistema federal. Hay muchas cosas en las que se deben abordar en el país y en las provincias, y también con lo que tiene que ver con el pacto realizado entre las provincias, en el sentido de que hoy por hoy tenemos un impuesto que es totalmente distorsivo, como lo es ingresos brutos en las provincias, los múltiples y numerosos regímenes de recaudación y retención de las 24 jurisdicciones, unas más que otras. Entonces también me parece que se requiere un compromiso de las provincias, de la nación. Se habla de volver a un IVA provincial. Me parece que hay que analizarlo en conjunto, y también una deuda pendiente que se tiene en nuestro país es ver la ley de coparticipación federal, ¿no? Porque también las provincias, en su potestad, que es totalmente válida, la de recaudar impuestos en la órbita de su jurisdicción. Entonces, en ese afán, digamos, a veces un mismo hecho imponible, una venta, está alcanzada por numerosos impuestos. Lo alcanza IVA, te alcanza ingresos brutos de una jurisdicción, la recaudación del banco, y así por dar un ejemplo. Pero se requiere una reforma integral. No solamente decir, bueno, se elimina el monotributo, porque esa no sería la solución. Eso puede contribuir incluso a mayor informalidad. También se estaba debatiendo el tema de actualización de las multas, porque lamentablemente en nuestro país, con tantas devaluaciones, y eso también es otra cosa importante, ahora algunas reformas que se hicieron sí incluyen una pauta de actualización, pero se ponían valores en pesos y no se preveía no se preveía una cláusula de actualización. Entonces tenemos multas que han quedado en 200 pesos, por dar un ejemplo. Si alguien no presenta una declaración jurada en término, la multa son 200 pesos. Entonces ahí pierde toda relación. Sí, pero ¿dónde es? ¿En la FIP? Sí. Usted sabe que la gente dice, pues mira, te atrasás en esto y viene esto, esto, esto. No solamente en la FIP, en renta, municipio. No, bueno, a ver, una cosa es la voz populi y otra cosa es lo que pasa en la realidad. La multa en sí, por falta de presentación de una declaración jurada,
son 200 pesos. Ahora bien, si a ese contribuyente se le abre a una inspección, se detectan ventas omitidas y demás, se procederá a hacer el ajuste en base a la información que el fisco encuentre. Bien, pero la multa en sí por presentar tarde o por falta de presentación de una declaración jurada son 200 pesos. Contadora, le agradezco mucho la gentileza que ha tenido para este diálogo. Muchísimas Gracias gracias. igualmente, que Gracias a tengan usted. buena